Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Estamos estudiando esta carta a la Iglesia de Roma. Estamos en el capítulo 15, ya muy cerquita de cerrar esta carta. Y ayer habíamos cerrado con el verso 14, en donde Pablo dice: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, o sea, se mueven en la voluntad de Dios, y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse uno con otro. Esa palabra amonestar, que en el original es una palabra griega, lo dice en el sentido de instruirse unos con otros. En el verso 15 dice lo siguiente: pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar, por la gracia de Dios que me ha dado. Aquí, como apóstol, Pablo, ¿cierto?, está hablando de que los apóstoles del Señor Jesucristo, los discípulos que Él los constituyó apóstol, tenían un énfasis de siempre estar recordándole a la iglesia esta fe, este evangelio, este mensaje. Una y otra vez repasando, recordándole. Y aquí Pablo dice: pero le he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar, por causa de su apostolado, como apóstol, de recordar continuamente a la iglesia el evangelio. Y dice: por la gracia que Dios me ha dado. Específicamente porque Pablo estaba llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Esta carta va dirigida a la iglesia de Roma. Entonces, primero que nada, como apóstol, recordar el evangelio. Segundo, por la gracia que Dios le ha dado, o sea, más agregarle, sumarle a recordar que Él está llamado a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Verso 16: para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarle el evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo, como ministro, recuerden que la palabra ministro también significa servidor público, pero miren, aquí le está hablando Pablo de que él también es un sacerdote. ¿Por qué? Porque dice: para ser ministro de Jesucristo a los no judíos. O sea, yo soy un servidor público, pero no cualquier servidor público, sino de Jesucristo. Dice: para ser ministro de Jesucristo. Y eso está diciendo que él está ejerciendo un ministerio sacerdotal. Dice: para ser ministro de Jesucristo, ¿a quiénes? Un sacerdote, ¿para quiénes? Para los no judíos. ¿Y qué va a ministrar? Dice: y ministrarle el evangelio de Dios. ¡Qué precioso! Él, como sacerdote, ministra, como sacerdote Jesucristo, ministra a los gentiles, a los no judíos. Y miren lo que dice: para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios. Si nosotros pensamos un sacerdote, como nosotros sabemos del Antiguo Testamento, el sacerdote levantaba ofrendas. Era el único que podía levantar las ofrendas del pueblo al Señor. Pero aquí Pablo dice que él es un sacerdote, un ministro de Jesucristo de los gentiles. Si nos recordamos en el Antiguo Testamento, los gentiles no podían entrar al templo, no podían ofrecer sus ofrendas, ¿cierto? Pero ahora sí hay
vemos a través de la palabra que el apóstol Pablo dice que él es un ministro, un sacerdote de Jesucristo, dice, para los gentiles, para los no judíos. O sea, miren lo que dice acá, para que ellos, o sea, los gentiles, sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Es algo precioso que está aconteciendo. Es algo precioso, algo nuevo. Es algo que antes no acontecía, pero por medio de Jesucristo acontece. El Señor tiene un ministro, un sacerdote, que lleva a la fe a los no judíos. Los lleva a la fe. Es un sacerdocio precioso en que lleva a los que no son judíos, a nosotros, y nos lleva a la fe. Y este no judío, este gentil, es la ofrenda. Ellos son la ofrenda. Verso 18. Porque no me atrevería, dice Pablo, a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los no judíos. Este es el sacerdocio de Pablo y él lo está presentando en esta carta, para llevar a los no judíos, los gentiles, a obedecer este evangelio, para llevarlos a la obediencia en fe. Verso 19, y esto mediante poderosas señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Aquí está hablando que el ministerio de Pablo no solamente es un ministerio sacerdotal, no solamente es un ministerio que es para los no judíos, ¿cierto? Recuerden que cuando Jesucristo lo llama para predicar el evangelio a los gentiles. Te he llamado para llevar este evangelio a los gentiles, sino también que el ministerio de Pablo es poderoso en señales, y prodigios. Es un ministerio poderoso. Y voy a leer nuevamente el verso 18, ahora que entendemos que el ministerio de Pablo también es un ministerio poderoso en señales y prodigios. Miren lo que comienza en el verso 18. Porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí. Aquí está lo poderoso. Primero, Pablo no describe lo que las cosas poderosas que han acontecido a través de él, sino que él exalta a Cristo. Dice, porque no me atrevería a contar, sino que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Por qué es un ministerio poderoso? Porque Cristo lo ha usado como un instrumento de palabra y obra. Escribí aquí una frase que me gustó mucho y dice así: las palabras explican las obras, pero las obras dramatizan las palabras, lo ejemplifica, lo hace visual. Entonces, este ministerio poderoso de Pablo es poderoso porque Cristo lo usa como un instrumento. Dice, Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia de los no judíos. O sea, Pablo dice, la manera en que Dios me usa para ejercer mi ministerio es a través de palabra y obra. Esta es la manera que el Señor me usa, con la palabra y con obras. Esta es la manera en que el Señor me usa como un instrumento para llevar a aquellos que no son judíos a obedecer esta fe, a obedecer este evangelio. Lo encuentro maravilloso. Verso 19, y esto mediante poderosas señales y prodigios.
Este es un ministerio poderoso. ¿Quién lo hace poderoso? El Espíritu Santo, porque dice, en el poder del Espíritu de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Verso 19. Y esto mediante poderosas señales y prodigios. Necesariamente tienen que ser milagros, así como la multiplicación de los peces o la multiplicación o hacer, sino también que estas obras o estos milagros o este ministerio poderoso que está hablando Pablo también se ve como nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo. Jesucristo era ejemplo en palabras, en obras, en señales. Tomaba un niño y lo tomaba de ejemplo y lo tomaba en sus brazos. Eso es un ministerio poderoso. Y él a través de ese niño hablaba del reino y fue ejemplo. También lo podemos ver en la iglesia primitiva, que fue una iglesia que tenían todas las cosas en común. Era una iglesia muy unida, era su familia, una familia que crecía por medio de la fe del Evangelio, que eran tan unidas que tenían todas las cosas en común y eran realmente los que obedecían la palabra de Dios, su hermano, su padre, su madre, como enseñó Jesucristo. También se podía ver que en la iglesia primitiva era muy esforzada en la ayuda a los más necesitados. Esto es un ministerio poderoso. Así que lo vamos a dejar hasta aquí con estos 4 o 5 versículos en donde muestra que el ministerio de Pablo es un ministerio poderoso, es un ministerio sacerdotal y es un ministerio que está dado a los gentiles. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.